Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Y ahora nos satisface sobremanera, presentarle la entrevista con el senador José Ignacio Paliza, quien además es el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Un placer para mí. Buenos Bienvenido. días. Y qué bueno es reencontrarse nueva vez. Sí, Porque eso es así. Perdón, el producto del coronavirus, bueno, estaba un poquito más distante. Sí, ok. Paliza, me llamó poderosamente la atención el rumbo que tomó la campaña electoral en el día de ayer, donde el Partido de la Liberación Dominicana, su comité político, hace una rueda de prensa y acusa al PRM de narcotraficantes, o sea, de tener en su fila personas narcos y que le llama la atención de cuánto dinero había invertido esa persona en la campaña de Luis Abinader. Responde el PRM que también el PLD es un partido de narcotraficantes, que habría que ver cuál de esos partidos sería más narcotraficante. Yo le digo, pero ¿y cómo es posible que esté rumbándose esta campaña al final del camino en campañas sucias? Paliza, agregar a lo que dice Caminero, este comunicado que sacó hoy el PLD, donde dice además que el PRM ha guardado silencio, dice, y no da ninguna explicación a la sociedad dominicana en una irresponsable falta de transparencia ante hechos tan graves que afectan sensiblemente la institucionalidad del país. El Partido de la Liberación Dominicana vive hoy una realidad, y es que pierden las elecciones en primera vuelta. Se resisten a perder el poder después de 20 años de gestión gubernamental sin respuesta ni solución para los problemas principales de la gente. El narcotráfico, uno de ellos. Y hoy, frente a la realidad política electoral que viven, también sostienen una candidatura sin ideas, porque el candidato presidencial no tiene la capacidad ni tan siquiera de hilar un plan, una línea de acción o participar de un debate como este del día de hoy. Entonces recurren a lo más bajo, lo más ruin del proceso político electoral que impulsar campaña sucia. Nosotros interpusimos una rueda de prensa en el día de ayer porque sabemos y conocemos que en las últimas semanas de este proceso estará muy basada en eso. El Partido de la Liberación Dominicana impulsará, como lo ha venido haciendo, una andanada de esfuerzos de campañas sucias tendentes a intentar cambiar la conversación del proceso político electoral, intentando también ganar algún nivel de rentabilidad al tiempo que buscan la forma de tener lo que le viene, que es una derrota contundente en primera vuelta. Este es un ejemplo, el del narcotráfico, pero han tenido la tranquilidad de tomar y falsear, por ejemplo, un certificado de una prueba que se habría realizado el candidato presidencial de nosotros para, de alguna manera, poner en duda si nuestro candidato presidencial tenía el virus o no lo tenía. A ese nivel de complejidad y de bajeza política se ha impulsado al de cambiar audios o al de alterar audios, tanto del candidato presidencial como de otros dirigentes, para generar ese nivel de duda. Es un esfuerzo sucio que no busca otra cosa que detener lo que le viene. Senador, es una derrota contundente el próximo 5 de julio. Senador, pero responder a la acusación de narcotráfico no es quizás caer, si es como usted dice, que es parte de una campaña sucia, en el mismo discurso de distracción al responder a estas acusaciones. Porque nosotros no nos referimos a ese tema, nos referimos a ese y a todos los otros que le he venido narrando. La única diferencia entre el Partido Revolucionario Moderno y el PLD es que nosotros, si hay un dirigente que haya cometido un ilícito, nosotros no lo protegemos ni lo escondemos. Nosotros los apartamos de nuestras filas de forma inmediata y que se frente a la ley y que la ley le caiga a quien le caiga todo su peso. El Partido de la Liberación Dominicana tiene un comportamiento diferente. Es la de cuidar y proteger, aún en lo peor, a sus dirigentes. Usted conoce un PLDista preso en 20 años, con todos los escándalos de corrupción que ha habido, estafas y con connotados narcotraficantes que han tenido protección de ellos durante años, algunos de los cuales han hasta escapado de República Dominicana con protección. Bueno. No lo conocen, porque el comportamiento de nosotros es totalmente diferente. Lo que le dijimos ayer al Partido de la Liberación Dominicana, si ustedes se atreven, vamos a colocar a nuestras organizaciones en manos de organismos internacionales independientes para que entonces pueda dirimirse ante la sociedad quiénes están involucrados en narcotráfico o quiénes han tenido una asistencia en narcotráfico y cuáles otros partidos no.
Bueno, en el caso del partido Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno solicitaron al Tribunal Superior Electoral que las elecciones fueran, en vez de 7 a 5 de la tarde, que sea de 5 a 7, 12 horas. El tribunal se reservó el fallo, también hubo una solicitud ante la Junta Central Electoral para el asunto del protocolo, pero ratificó la Junta. ¿Ustedes se siente que no le han tomado en cuenta las peticiones que ha hecho la oposición? Mira, esas son importantes, pero hay algunas que son mucho más importantes. ¿Cómo cuáles? Y que al tiempo de hoy la Junta Central Electoral no ha respondido, ha hecho caso omiso, silencio, que nos preocupa de manera importante. ¿Cuáles Por son? ejemplo, en las elecciones fallidas de febrero hubo un informe de la Organización de Estados Americanos, que puede usted estar de acuerdo o no con el informe, pero el informe de manera categórica culpabiliza a la División de Informática de la Junta Central Electoral de las fallidas elecciones. Ese instrumento, esa división de la Junta, permanece casi intacta allí. Apenas han cambiado al director y han movido a un subdirector de posición dentro de la propia Junta, pero fuera del departamento informático. Pero los técnicos, la estructura está casi permanentemente allí, intacta. ¿Cómo vamos a colocar nueva vez las elecciones en manos de hombres y mujeres que le costaron a la República Dominicana miles de millones de pesos, a los partidos políticos por igual, que afectaron la institucionalidad democrática del país, la responsabilidad tan importante como esa? Ese departamento tiene que buscársele la forma de reestructurarse, de componerse de tal manera que a los actores políticos les genere tranquilidad. Tenemos semanas, meses solicitándole a la Junta cambios y todavía al día de hoy no hay respuestas. Pero parece, otro elemento también importante. Pero en relación a eso, parece que la Junta Central Electoral no nombrará un director de informática, que lo que dejará es que sean esa estructura, son 4 subdirectores y que... es que también uno de los subdirectores lo movieron de sitio. Faltarían también 2 de las 4 o 5 cabezas que faltan, inclusive si se piensa dejar la estructura como tal. Pero mira, hay otro elemento igual de importante. La ley, una de las grandes conquistas de la ley del nuevo régimen electoral, es que le permitía a cada partido político poder tener un delegado por cada nivel de elección. Correcto. La Junta, violando la ley, desconociendo la ley, nos ha reglamentado que los partidos políticos solamente pueden tener un representante frente a cada mesa electoral. Lo que hace que en las plazas electorales, donde uno tenga alianza con otras agrupaciones políticas, por ejemplo, a nivel senatorial, el candidato presidencial, uno de los dos, se queda sin delegado. Entonces, esos elementos tienen demasiada fuerza a 20 días, 15 de unas elecciones. 19 días. 19 días, ojalá que quedaran menos. Salir de esto. Rápido, sí, de una vez. Sí, hombre, la gente está loca por ir a votar. Sin embargo, ¿cómo usted va a ir a acudir a un proceso electoral cuando esos temas no están debidamente respondidos? Y así hay otros, así hay otros. Lo que me preocupa a mí es el silencio de la Junta Central Electoral. Apuestan a darle larga para entonces no tener tiempo de solucionar nada. Ese es un común denominador de la actuación de esta Junta Central Electoral, que el comportamiento busca que el tiempo los ayude. Ahora, senador, sobre esa base, el PRM está yendo a este proceso electoral con esta duda. ¿Creen ustedes, además, como partido, que esto pudiera incidir en los resultados? Porque cualquiera puede decir, bueno, si ganan, entonces chévere, pero si pierden van a poner sobre la mesa estos elementos. No, a nosotros nos preocupa el tema. Primero porque venimos de un proceso difícil y la democracia merece la mejor de las formas. Pero nosotros estamos compitiendo contra el poder, un poder de 20 años que va a perder las elecciones. A esa estructura política hay que darle también la tranquilidad de que no pueda generarse una situación en la que ellos se vean con un instrumento o una razón para cuestionar. Nosotros somos lo que queremos, elecciones transparentes, limpias, sin cuestionamientos, fuertes, para que el resultado no sea cuestionado, porque aquí habrá cambio el próximo día 5 de julio. Y ese grupo de poder que cree que el poder es de ellos y que el dinero de las instituciones públicas les pertenece y pueden invertirlo como le vengan en ganas, va a perder las elecciones en 15 días. Paliza, y a esa gente, a esa estructura que le cuesta demasiado y tienen miedo, como parecería si en la oposición no se puede vivir, la oposición se puede vivir con mucha humildad y mucho decoro. Hacen o harían cualquier cosa
para detener lo que le es inevitable, un cambio en República Dominicana. Marisa, en el caso de la última extensión del estado de emergencia, en el caso de los reformistas, que en algunos lugares van aliados con el PRM y la Fuerza del Pueblo en senadurías, ¿creen ustedes que se produjo un desconocimiento de acuerdos entre ustedes cuando ellos aprobaron ese estado de emergencia por 17 días y además contrario a lo que decía el PRM y la Fuerza del Pueblo? Más allá de las relaciones interpartidarias, porque tenemos algunos niveles de alianza, pero cada partido tiene su identidad y su propio candidato presidencial. Tampoco uno puede involucrarse más allá de lo oportuno en la vida institucional de cada organización política. Cada uno sabe cómo se coloca frente al electorado. Pero lo que nos preocupa de la prórroga del estado de emergencia es el desconocimiento de los propios límites de un estado de emergencia. Un estado de emergencia es un espacio excepcionalísimo en el que se le da a un individuo, en este caso el presidente de la República, poderes para poder limitar los más sagrados derechos constitucionales y fundamentales de todos. Por eso tiene límites, tiene formas que deben de cuidarse. Y la propia ley indica que no puede ser mayor las prórrogas que la última que se le había concedido. Nosotros hoy, a las 10 de la mañana, estaremos depositando ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad de forma directa para que esa solicitud de prórroga pueda ser desconocido. ¿Qué porque pasaría? no podía ser mayor de los 12 días últimos aprobados. En el caso de que ese tribunal aceptara, ¿verdad?, que sí, que se violó, entonces, ¿qué pasaría? Porque estamos en el estado de emergencia y se han tomado medidas. Entonces, ¿volvería de nuevo a conocerse o se reduciría a 12 días? No, tendría que el Poder Ejecutivo volverlo a someter si es de su agrado. Si no, la resolución quedaría declarada inconstitucional y, por tanto, sin ningún nivel de aplicación. Disculpe, ¿no quedaríamos en estado de emergencia? No, no quedaríamos en estado de emergencia. ¿Pero y por qué se opone el Partido Revolucionario Moderno y la oposición cuando vemos el incremento de los casos de contagios y de muertos en las últimas 2 o 3 semanas? Porque es curioso también que la proporción de contagiados es igual o similar a la solicitud de estados de emergencia. Sí. Allí es cuando ocurren picos. Sin embargo, existe un nivel de estabilidad en la ocupación de camas en República Dominicana, en instituciones públicas y privadas que no corresponden con esos picos. Además, ya el Ministerio de Salud Pública y el gobierno dominicano, con un tema tan importante como la pandemia, no puede ni tan siquiera, tomársele como correctas y precisas todas las informaciones que da. Ayer, por ejemplo, el ministro de Salud Pública dijo que del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana no había recibido una sola prueba rápida que se le había donado y él mismo había acudido a actos públicos políticos a recibirlas, inclusive en su propio ministerio. Ayer dijo que no había recibido una sola de esas pruebas. Habrían sido cajas vacías. Bueno, esa es la narrativa del Partido de la Liberación Dominicana, que quiere sacar rentabilidad política de este proceso y que lo ha ido logrando. De alguna forma ha colocado la atención del pueblo en el virus y en el manejo del virus y ha quitado la atención a los temas a otros temas fundamentales de la agenda nacional que generaron mucha distancia, mucha frustración, indignación de la gente con ellos. Senador, pero independientemente del planteamiento que usted hace en relación con el PLD, la pandemia es una realidad que se está viviendo, o sea, no es una realidad de la República Dominicana, es una realidad mundial que hay que prestarle atención. Sí, estamos de acuerdo, pero el coronavirus no da de noche, da todas horas del día. Si usted está llamando durante el día a la reactivación de la economía, si nuestros empleados están montándose en carros públicos 4 o 5 por unidad, si el metro está abierto, si están abiertos los grandes comercios, si usted para el Día de las Madres solicitó que abrieran los grandes centros comerciales, por ejemplo, no es proporcional un estado de excepción con las medidas que usted mismo está proponiendo. Entonces, la proporcionalidad entre el estado de emergencia y sus acciones no van en consonancia. ¿Cuál sería la Lo propuesta único que buscan es mantener a la oposición trancados en las horas no laborables del día, mientras ellos, utilizando el oficialismo con el cual se cubren y que una gran cantidad de esos funcionarios públicos son también candidatos para poder hacer campaña de noche. No hay otra motivación, porque inclusive la ley le da las herramientas
disuasivas que pudieran desestimular la salida, por ejemplo, del ciudadano de noche, como colocar horarios al expendio de bebidas alcohólicas o prohibir la apertura de negocios de diversión nocturna. Hay formas que se han utilizado antes en el marco de la Ley de Salud Pública y de otros instrumentos para poder garantizar la salud de la gente sin la necesidad de interponer un estado de emergencia que también se ha utilizado para que algunos hagan grandes negocios en tiempos de pandemia. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, recuerdo a Orlando Jorge Mela y a otros dirigentes sometiendo y hablando de denuncias de corrupción, denuncias de irregularidades en el proceso de las compras y las contrataciones en salud pública, pero yo no he visto que eso se le haya dado seguimiento. Eso... No, nosotros como partido inclusive interpusimos recursos, llevamos las denuncias bien fundamentadas al PEPCA, le hemos dado todo el procedimiento dentro del marco legal, pero ¿quién dirige hoy el Ministerio Público? ¿Quién dirige la persecución de la corrupción pública? Es el propio Partido de la Liberación Dominicana, que volviendo al primero de los temas, tiene un comportamiento diferente al nuestro, porque ellos cubren a quienes cometen actos ilícitos dentro de su agrupación. Nosotros no. Eso significa que no han tenido respuesta ninguna. Y sabemos que no la vamos a tener, porque la actitud es esa. La actitud no es la de reconocer una debilidad y corregirla, sino la de ocultarla, porque la cantidad de situaciones similares que se vienen dando a lo interno del gobierno son muy notorias. Senador, en cuanto al candidato presidencial, a Luis Abinader, quien se encuentra, por supuesto que debemos preguntarle de primera mano a estas alturas cómo sigue. ¿Cuál es el cuadro? Porque nadie mejor que usted como vocero oficial del PRM para que nos dé un balance de cuál es su estado de salud. Hoy además se le ha publicado que 2 de sus hijas también poseen el COVID-19 y además la otra pregunta es cómo esto ha incidido ya prácticamente en contracarrera en todo lo que es la campaña electoral, justamente en el proceso que ustedes han estado desarrollando. Mira, los médicos del Luis Abinader en las próximas horas creo darán un parte médico para dar con a ciencia cierta, con una forma mucho más científica que la que yo le puedo dar, el estado en el que se encuentra Luis. Sí sé que he hablado con él durante varias oportunidades ayer, se siente con muy buen ánimo, muy activo dentro de la propia campaña porque se mantiene en contacto con las estructuras políticas, diseñando y coordinando los trabajos que tenemos por delante. O sea que hemos tenido un candidato ausente, pero muy presente en el desarrollo de las últimas acciones que hemos impulsado como partido y está muy ávido de volver a estar con nosotros en el día a día de una campaña política. En el caso... Es un tanto difícil, debo decir, de alguna manera coincidir contigo, que a 20 días de unas elecciones tengamos un candidato que tenga que recuperarse de un padecimiento. Sé y estoy confiado que por su cuadro y por su juventud lo vamos a tener de manera muy, quizás más rápido o más pronto de lo que mucha gente cree. Lo que hemos hecho como partido y como campaña, nosotros somos una gran familia, somos un gran equipo político, donde está representado él hoy en diferentes frentes y todo el liderazgo del partido hemos salido a trabajar a los diferentes municipios y provincias del país con una andanada de esfuerzos y de trabajo político para poder suplir de alguna manera perdón, su falta. Ok, mire, en el caso del Partido Revolucionario Moderno yo creo que fallaron en algo y es de no dar partes médicos constantemente sobre la salud de Luis Abinader. Lo vimos aquí en Noticias Telemicro en el día de ayer, en una entrevista que hizo con José Pemunegro, que es el director del día, en una emisora de radio. ¿Sabes que el tema de salud cada quien lo va llevando de manera muy diferente? Pero claro. Él no ha tenido cama, no ha tenido ningún tipo de, ni él ni Raquel Albaje. No, a Dios gracias, ni sus 2 hijas. Nosotros no habíamos expresado la condición en la que se encontraban sus hijas por un tema también de cuidado, pero como él mismo Luis lo dio a conocer en el día de ayer, nosotros tenemos de alguna forma también la autorización ya de decirlo. Pero es un tema de familia que se están cuidando unos con otros y van muy bien en su recuperación. Estoy segurísimo que por la condición en la que se encuentran, son gente joven, van a tener una reactivación rápida y oportuna dentro de este proceso. Rápidamente, ustedes a todos le hicieron la prueba, el equipo cercano al presidente. Sí, todos lo hicimos. Yo por ejemplo, me he hecho 2. Nosotros de forma constante no las hacemos. Porque están en la calle. Porque como estamos un poco expuestos, de manera periódica se hace. Luis es un ejemplo. Se la hacía casi semanal para tener ese control, ¿verdad? Y ese respeto a los demás.
pero la mayor parte del entorno del compañero Luis, su asistente personal, su seguridad, no han dado positivo a esto, a Dios gracias, como tampoco el círculo principal de la organización política hasta el momento, ¿verdad? Hemos podido salir adelante y acompañarlo a él como gran equipo y gran familia en este proceso. Muchísimas gracias, José Ignacio Paliza, por su participación aquí. Sí. Gracias a ustedes. Fue la participación de José Ignacio Paliza, senador por Puerto Plata, presidente del Partido Revolucionario Moderno, a quien le damos las gracias, a ustedes amigos televidentes también. Elianta Quintero, Percio Maldonado, Alberto Caminero estuvieron con ustedes durante estas 2 horas. Mantenga la sintonía con el grupo de medios Telemicro.